con Dios. Y dice en el versículo 21, Jesús regresó en una barca a la otra orilla, y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio, se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia: «Ven que mi hija está agonizando. Pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida». Jesús se fue con él y una gran multitud lo seguía y también lo apretujaba. Allí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero que lejos de mejorar había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó el manto. Y es que decía: «Si alcanzo a tocar, aunque sea su manto, me sanaré». Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder, pero se volvió a la multitud y preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, que sabía lo que en ella había ocurrido, con temor y temblor se acercó y, arrodillándose delante de él, le dijo toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle: «Ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto». Pero Jesús, que oyó lo que decían, le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, solo debes creer». Y con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, no permitió que nadie más lo acompañara. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Al entrar les dijo: «¿A qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida». La gente se burlaba de él, pero él ordenó que todos salieran. Tomó luego al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Jesús la tomó de la mano y le dijo: «Talita cumi», es decir, «a ti, niña, te digo, levántate». Enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Y la gente se quedó llena de asombro. Y ahí cierra esta porción de Marcos 5, que nos inspira hoy como una introducción preciosa para todo lo que tenemos por delante en este programa. Yo solamente quiero destacar dos cosas, ¿verdad? Una, básicamente, es que vemos muchas similitudes entre o características muy particulares, incluso contrastes, hablábamos fuera de cámara, ¿verdad?, entre las dos historias. Por un lado, la niña tenía 12 años y la mujer tenía 12 años de tener esta enfermedad, de haber padecido de flujo de sangre por 12 años. Por otro lado, vemos podríamos llamar tal vez una claridad, una determinación y algo muy claro de parte de Jairo, ¿verdad?, uno de los jefes de la sinagoga, de cómo se aproxima a Jesús. Y en el caso de la mujer vemos un contraste, porque ella prefiere, por condiciones de la ley, que seguramente los va a mencionar Gonzalo al rato, conociendo a mi buen amigo, ¿verdad?, ella no quería tocar a Jesús. Ella prefirió quedarse con tocar el manto, ¿verdad? Y bueno, con una fe, podríamos decir, un poquito distinta, quizás a la de Jairo, eso solo Dios lo sabe, las condiciones se dieron para que el Señor respondiera. Y ahí, habiendo dicho eso, dejo abierta la palestra. Aquí tengo a Gonzalo, que está con ganas. Yo solo voy a poner en contexto, porque son dos casos de impureza. En primer lugar, Levíticos 15 hablaba acerca de la impureza del flujo de sangre de la mujer producto de la menstruación, y Números, eso sí no lo recuerdo, Números capítulo 19 hablaba acerca de tocar a los muertos como otro acto de impureza. Entonces nos encontramos ante dos actos de impureza. Particularmente pensando en la mujer, la Mishnah Teviró, capítulo 5, verso 8, radicalizaba mucho más el flujo de sangre que Levíticos capítulo 15. Es decir, la mujer ni siquiera tenía que haber estado en la sociedad,
de manera pública. En medio de toda la gente. Exactamente. Entonces estaba una mujer marginada por la ley, una mujer extremadamente marginada por la interpretación de la ley, del Mishnah y del Talmud, y particularmente lo que implica eso es que la mujer, en un acto de fe, en un acto de desesperación, quiso particularmente ver la presencia de Jesús y buscar cierta ayuda. Entonces, en estos dos casos de impureza hay tremendos milagros, queridos amigos. A mí esa parte siempre me... Ay, yo siempre digo, Señor, ¿por qué? O sea, siempre he dicho, este flujo de sangre es una bendición porque es lo que nos habilita después a tener hijos. Pero ¿por qué tenemos o sea, en ese tiempo teníamos que quedar impuras por ese periodo de tiempo, ¿verdad? Y ahorita que estaba leyendo me llamó la atención cuando Jesús les pregunta quién fue, y entonces ella con temor, fui yo, ¿verdad? Y porque ella sabía lo que había ocurrido en su cuerpo, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces me llamó la atención cuando le dice, por tu fe has sido sanada, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Y digo yo, después de tantos años de ser impura, tantos años de estar alejada, con temor dice, yo te toqué, yo me acerqué a ti y tengo esto, ¿verdad? Pero ella sabía que había quedado sana, pero este flujo iba a volver de la forma sana, no por otros 12 años. Y creo que por eso era tan relevante que Jesús tenía que parar, porque digo, ¿por qué paraste? ¿Por qué no solo seguiste caminando sabiendo, bueno, fue sana, ¿verdad? Porque él tenía, sentí yo, ¿verdad? Esto es interpretación mía. Había que verla a los ojos y decirle, queda sana. Porque entonces cuando este flujo volviera, ella podía tener la paz de decir, el Señor me sanó. No fue un accidente que lo toqué y entonces quedé sana y otra vez se arruinó mi sanidad. Y a veces creo que las circunstancias de la vida nos pueden hacer sentir que nos tenemos que alejar de Dios, ¿verdad? Ella podría haberse sentido, soy tan sucia, tan impura que no me puedo acercar a Jesús. Pero cuando ella se acerca y Jesús la ve y le dice, te vi, di lo que hiciste y queda sana, creo que eso debe haber sido un alivio para su corazón, ¿verdad? Buenísimo. Te voy a explicar por qué es que era impuro el asunto, ¿verdad? Dios le entregó al pueblo de Israel desde el Pentateuco, ¿verdad? En la ley le entregó diferentes tipos de leyes y dentro de eso estaban las leyes sanitarias, las leyes higiénicas, podríamos decir, ¿verdad? Entre ellas estaba el asunto de no comer cerdo, ¿verdad? De las impurezas y de los lavamientos que tenían que hacerse, de un montón de cosas que les entregó específicamente para protegerlos en su salud, ¿verdad? En ese tiempo no habían antibióticos, no habían hospitales, no había ningún tipo de medicina. Entonces, Dios tenía que entregarle a su pueblo instrucciones específicas de cómo cuidarse para que ese pueblo pudiera permanecer, porque con una infección que entrara, se llevaba toda la población completa, ¿verdad? Entonces, cuando la mujer está en su flujo menstrual, tiene la desventaja de que puede quedar enferma si tiene relaciones sexuales, por ejemplo. Está la capacidad porque su matriz está cambiando, de epitelio se llama. Prácticamente está totalmente expuesta a que las bacterias entren y la infecten. Entonces, hay muchas cosas en el Antiguo Testamento, queridos amigos, que los tenemos que entender muy bien en su contexto, en el por qué Dios le dejó eso al pueblo de Israel. Hoy en día hay movimientos en los que queremos trasladar muchas de esas leyes a lo que estamos viviendo hoy cuando no fueron dadas para nosotros el día de hoy. Entonces, esas leyes higiénicas y las leyes de guardar el sábado, siempre me preguntaba yo también, ¿saben qué era? ¿Por qué Dios era tan enfático en decirle al pueblo de Israel que no se casara, que no se uniera a otros pueblos, ¿verdad? Que no se uniera, por ejemplo, cuando entraron a la tierra de Canaán, y fue muy específico, enfático, era no te unas con ellos, ¿verdad? No te unas con ellos. Y hoy en día la ciencia lo ha explicado, por decir así, pero yo lo entiendo perfectamente bien porque la ciencia de la epigenética hoy en día ha comprobado que nuestra conducta, nuestros actos tienen la capacidad de modificar los genes, fíjate. O sea, nuestra conducta modifica los genes y esos genes se trasladan. Es decir, nuestros hábitos se pueden trasladar genéticamente a nuestros hijos. Entonces, si el pueblo de Israel empezaba a mezclarse con otra genética que no era la que Dios quería tener, iban a empezar a heredar
esa manera de vivir, esos hábitos. Entonces Dios fue... ¿Qué fue lo que pasó ¿Al con final? toda la historia, verdad? Así es, Ajá, cuando ya se empezaron pasó. a mezclar Así es. en Babilonia y todo el asunto, la cosa... Y por eso ellos son tan cuidadosos en sus rituales, porque Dios tuvo su propósito específico para dárselos. Sí. Ahora, yo quisiera llamar la atención, y qué importante lo que está diciendo Ricky, porque nos da el contexto y la aclaración, como bien lo destacaban mis amigos, pero yo quisiera que nos enfoquemos un momento en la escena entre Jairo y Jesús. Porque primero llega Jairo, se presenta, y yo les decía al principio que llega con una fe, tal vez, me atrevo a decir, un poquito manifestada de una manera distinta a la de la mujer. Y hay 4 cosas que leí de un comentarista. Esto yo no lo sé, pues no lo sabía. Esto es algo que ese comentarista lo destacaba desde el verso 22, cuando dice que Jairo llegó, que era uno de los jefes de la sinagoga, cuando lo vio a Jesús, se arrojó a sus pies, le rogó con mucha insistencia: ven que mi hija está agonizando. Y él decía al menos 4 elementos indispensables cuando nosotros nos acercamos a Dios. En este caso no es una receta para pedir un milagro, pero podría ser una buena manera de revisar cómo nos acercamos a Dios si nosotros estamos en necesidad. Y desde ese planteamiento lo quiero leer. Primero, buscar la presencia de Jesús como lo hizo Jairo. Jairo fue con Jesús, no se quedó con criterios ni prejuicios, fue con Jesús. 2, lo buscó con humildad. Él llega y se postra a los pies de Jesús. Me llama mucho la atención. 3, además, decía este autor, pedir con fervor. Eso es con fuego, es pedir con pasión, ¿verdad? Y decir desde el fondo de mi corazón, necesito esto. Que Mafi tiene algo que decir al respecto. Y el cuarto punto que él mencionaba es la importancia de confiar plenamente en Jesús. Jairo, a pesar de que tuvo que hacer el recorrido, oiga esto, con Jesucristo y toda la muchedumbre, yo creo que otra de las cosas que fue esencial, Mafi, y usted lo destacaba, en medio de todo ese proceso, fue que era importante que Jairo viera la sanidad de la mujer, ¿verdad? Porque ella se pudo haber cuestionado muchas cosas, y también Jairo, ¿verdad? Incluso haber pensado después: esta mujer me está atrasando a que Jesús vaya y llegue, ¿verdad? Y encima de todo le dan la mala noticia después de que ha fallecido su hija. Pero creo que eso puede haber fortalecido su fe, el haber topado con esta dama. Ahora, lo que quiero destacar de nuevo es eso. ¿Cómo nos estamos acercando nosotros a Dios? Podría ser que hoy estemos acercándonos a Dios solamente por interés y por tratar de obtener algo, ¿verdad?, de parte de Él. Pero cuando vemos la actitud de Jairo y la disposición de Jairo, en especial el acercarse con humildad, nos ubica, y podría ubicarnos si estamos en una necesidad de un milagro en nuestras vidas. Y usted mencionaba ahorita el primero, buscar a Jesús, y el segundo, acercarse con humildad. Y pensando, dice que era un líder en la sinagoga. Exacto. Entonces digo yo, primero, ¿por qué se acercó a Jesús? Porque digamos que la gente sobre él le habría echado en cara: ¿por qué te acercaste a Jesús? Podría haber perdido su posición, y encima con humildad. O sea, él se arroja a los pies de Jesús, y digo yo, qué choqueante debió haber sido para la gente que lo estaba viendo, así como el líder de la sinagoga está tirado delante de Jesús. ¿Por qué? ¿Verdad? Pero hablábamos ahí con Asdrúbal antes, y yo le decía, es impresionante cuando tenemos una necesidad tan grande, no medimos o no vemos los riesgos. Entonces la necesidad de él era tan grande por su hija que él no ve el riesgo de perder su trabajo o su lugar o su influencia, o que lo vieran mal, ¿verdad? Y la mujer, no digamos, ¿verdad? Ella veía su necesidad y no veía el riesgo que iba a conllevar si tocaba a Jesús y si todos se le dejaban ir encima, ¿verdad? Entonces, a veces cuando nosotros contemplamos el riesgo, es cuando decimos, no vale la pena humillarme. No vale la pena hacer este esfuerzo por llegar a Jesús, porque mi necesidad no es tan grande. Pero cuando tenemos una necesidad grande, ahí sí estamos tirados y no importa cómo nos vean los demás, ¿verdad? Yo quería destacar 3 cosas, particularmente con el caso de la mujer con flujo de sangre. 1, era una mujer enferma. En segundo lugar, fue una mujer que fue restaurada físicamente. Y en tercer lugar, fue una mujer que fue redimida espiritualmente. De hecho, tu fe te ha salvado. La expresión tzozo implica una salvación integral, física y espiritual. Y eso es lo que está procurando particularmente destacar el autor de este evangelio, que
el poder del Señor y básicamente el milagro que está de fondo no solo restaura un corazón quebrantado. Recordemos, socialmente era una mujer denigrada, no solo por las leyes sanitarias, sino particularmente por la reinterpretación de la ley de los rabinos que exacerbaban la observancia de la misma y destruían el corazón de una mujer que era rechazada. Y en segundo lugar, un dato no menos importante, 12 años tenía la niña. Era la edad que particularmente iniciaban los procesos para el desposorio. Eso implicaba que cuando al padre le dijeron que su hija ha muerto, entonces la extirpe, el desarrollo de la primogenitura, que era tan importante por la esperanza mesiánica, se iba a perder porque todas las doncellas y señoritas en esa época eran posiblemente las que iban a ser designadas para ser la bienaventurada. Y sin embargo, el Señor Jesucristo restaura a 2 mujeres, pero también a toda una población que observaba, que miraba y que veía los milagros portentosos del Señor Jesucristo. Feliz. Yo solo quiero hacer notar algo que me llamó la atención ayer, que leía un comentario, y es que Jesús en ninguna otra parte de la palabra le dijo hija a alguien. Así es. ¿Verdad? Y entonces creo que ella no solo se fue sanada de su cuerpo, sino que se fue sanada de su identidad, ¿verdad? La fe que tuvo no solo la sanó en el cuerpo, sino que la sanó por haber puesto los ojos en Jesús. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí, queridos amigos? Es que acercarnos a Jesús para creer en Él por un milagro puede hacer que no solo sanemos físicamente, sino que también tengamos sanidad espiritual para siempre. Y ese, bueno, ahí les cuento después que ese fue cabalmente el testimonio de mi mamá, porque a mi mamá, antes de que Jesús fuera su salvador, fue su sanador. Pero lo dejamos para el otro segmento. Yo solo quería destacar algo de eso, porque solo ese término aparece ahí, es tugater. Y la expresión implica hijita mía, que tiene que ver con como un abrazo, ¿verdad? De consolación. Y de hecho le dice, eres salva, eres limpia, vete en paz. La expresión es eirene. Y eso es una tremenda bendición de un padre hacia un hijo, de alguien que quiere velar por aquellos que están sufriendo. Y yo creo que ese es el llamado. La motivación correcta es poner nuestra mirada en Jesús y Él se encargará de usted. Él responderá a las aflicciones de su corazón. Y particularmente, no se olvide nunca que al final de todo lo que nosotros procuramos es salvación del alma. Y si a Dios le place en su voluntad y está pasando usted por una enfermedad, Él lo hará. No hay nadie más. Ahora, eso no significa, y creo que esto es importante, que no confiemos también en la medicina. Porque muchos se han tomado de estos pasajes para decir, miren, ella cuánto invirtió en los médicos y la verdad gastó por gusto. ¿Saben qué? Ahí hay que estudiar la literatura de esa época, como por ejemplo los documentos apócrifos de Qumran o la literatura del Talmud Akiva, para recordar que por lo menos en la Palestina del primer siglo la medicina no había llegado científicamente a lo que se había hecho en la Atenas de Pericle unos cuantos siglos anteriores. Por lo tanto, todavía se dependía mucho de la superstición. Pero eso no implica hoy por hoy, a la luz de los avances médicos, que tampoco nos vamos a ser irresponsables y ver qué es lo que es la opinión de un hombre que también puede ser utilizado en la ciencia. Y acuñando lo que estás diciendo, Gonzalo, solo quiero dejar entrever esto. En el caso de la mujer, algunos piensan que ella pudo haber sido algo supersticiosa y pudo haber pensado ya, al tocar el manto suficiente. No tanto por fe, dicen algunos comentaristas, ¿verdad? Otros creen que sí, por fe, ¿verdad? Pero hay una cosa que a mí me llama la atención y lo quiero destacar porque eso nos va a servir pauta para la oración que Mafi va a hacer en un momento. Y es que nuestra fe podría estar tan clara que ha determinado los pasos a seguir, como en el caso de Jairo. O tal vez tan confusa, donde hemos podido creer muchas cosas, como podría ser, no estoy diciendo que así sea, podría ser el caso de la mujer. Pero una cosa es cierta, recibió ese abrazo del Padre cuando lo buscó. De igual manera, lo buscó con humildad y a la hora de decir, ¿quién me tocó? Yo lo toqué, ¿verdad? Yo fui, no se ocultó, no salió corriendo, ¿verdad? Hoy es tiempo de acercarnos a Dios con humildad y creer que Dios puede hacer cosas totalmente distintas, fuera de nuestros formatos. ¿Qué tal si oramos y pedimos eso precisamente hoy al Señor, por favor? Sí, y quería resaltar ahí con lo que dijo Gonzalo. Yo obviamente no había estudiado tan a profundidad, ¿verdad?, las palabras que usó, pero sentí como le dio tanto amor a una mujer que estaba como en una sequía de amor, ¿verdad? Y el Señor puede hacer eso en nuestra vida. No importa si nos sentimos solos, si nos sentimos abandonados, si nos sentimos marginados, Él puede traer todo ese amor a nuestra vida a través de su palabra, a través de hablar a nuestra vida.
Y sabes que, Mafi, no solo la mujer fue respetuosa con la interpretación de la observancia de la ley, por eso es que no tocó el cuerpo físico de Jesús y el manto. Exacto. Y ¿saben lo que hizo Jesús? Es decir, miren, toda tradición o toda interpretación va a ser superada por mi amor, particularmente cuando ustedes sufren. Buenísimo. Bueno, y también lo otro es cuando Jairo llega, ya la hija le dicen está muerta, ¿verdad? Y entonces yo no sé qué pudo haber sentido él si yo llego, ya finalmente traje a Jesús y pasamos todo esto, pero finalmente lo traje y que me digan tu hija ya está muerta. Y Jesús le dice no temas, solo debes creer. Y eso es lo que vamos a orar hoy. Tal vez tú estás en ese punto donde ya sientes que todo se acabó, que ya todo se arruinó, que ya no hay esperanza, pero el Señor puede venir y decirte hoy, no temas, solo debes creer. Entonces oremos, Padre, te damos gracias por este día, gracias porque tú nos amas, nos has escogido y sobre todo porque nos estás atrayendo a ir en oración a ti y buscar tu rostro y buscar tu presencia y buscar tocar tu manto como lo hizo esta mujer, Señor. Nos ponemos de acuerdo para creer en ti, para creer por esos milagros que tú quieres hacer en la vida de cada uno de los que están escuchando, esos milagros que están anhelando, que están esperando de parte tuya, porque hoy escogemos no tener temor, sino tener fe y creer que tú puedes traer sanidad, que tú puedes traer vida, que tú puedes traer paz, que tú puedes traer aquello que nosotros tanto estamos anhelando y pidiendo que venga de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ándale. Esta fue una probadita del programa que viene por delante. Está riquísimo, no se lo puede perder. Vamos a un breve corte y regresamos con más de Valle con Dios. Y el tema hoy, cristianos políticamente correctos. Nos vamos y regresamos. Existen testimonios que desafían la lógica. Evidencias que van más allá de la casualidad. ¿Te has preguntado si mañana surge un milagro? ¿Te atreverías a creerlo? El caso de los milagros. Y comienza la lectura diciendo, avergonzados por lo sobrenatural. Me sentí interesado cuando vi que un teólogo había escrito un blog titulado Avergonzados por lo sobrenatural. Sin haberlo leído siquiera, me podía identificar con esa sensación. No queremos que nos vean como personajes extraños o ajenos a la cultura conservadora, que nos identifiquen con los teleevangelistas y los extravagantes sanadores de fe. Queremos ser respetables y que nos acepte la gente en nuestra cultura secular. ¿El resultado de esto? En nuestras iglesias e incluso en nuestras oraciones, algunas veces evitamos inconscientemente abrazar al Dios que aún realiza milagros. Es por eso que decidí entrevistar, dice Lee Strobel, a Roger Olson, quien creció en el hogar estricto pero lleno de amor con un pastor pentecostal. Disfrutaba de los cultos en la iglesia y hasta cargaba con su Biblia cuando iba a las clases en la escuela secundaria. Los otros muchachos se reían de mí, pero eso no me importaba, me dijo. Mis amigos no estaban en la escuela, estaban en la iglesia. Importante eso. Olson se describe a sí mismo como un hombre apasionadamente evangélico. Yo prefiero, dice, llamarlo teológicamente peleador. A nivel popular ha sido durante largo tiempo editor contribuyente de la revista Christianity Today y es autor también de un popular blog llamado Pateos, en el cual entreteje observaciones muy reflexivas y en ocasiones también muy personales acerca de la fe y la vida. Me atrajo el hecho de que Olson tiene experiencia en diferentes círculos cristianos con diversos grados de apertura en cuanto a la actividad sobrenatural de Dios en el mundo de hoy. Hace ya años noté, me cuenta Olson, que las iglesias no tendían a pensar bíblica o teológicamente en cuanto a su forma de operar. Las decisiones me parecían seculares, como si estuvieran tomando en la sala de juntas de una corporación dichas decisiones. Preguntaban, ¿encajará esto en nuestro presupuesto? Sin tener en cuenta la fe en que podían llegar más fondos. Querían que las cosas fueran predecibles. Y el temor a los pleitos legales implicaba que los abogados estaban adquiriendo una voz cada vez más potente en las iglesias y las organizaciones cristianas. La situación varía de una denominación a otra, pero admito que la religión estadounidense en general se ha secularizado. Eso significa que una gran cantidad de iglesias en realidad no creen que Dios intervenga o guíe, de no ser por medio de lo que nosotros llamamos sabiduría y razonamiento humanos.
El cristianismo evangélico estadounidense se ha adaptado al racionalismo y el naturalismo de la modernidad. Seguimos creyendo que Dios puede cambiar a las personas, pero mayormente lo que queremos decir es que Dios las va a ayudar a pasar la hoja y seguir adelante, no que las vaya a transformar de una manera radical. Cuando se produce esa clase de nuevo nacimiento radical, reaccionamos pensando, vaya, no sabíamos que podía ocurrir algo así. Me gustaría que sucediera con mayor frecuencia. Pero entonces nos volvemos a hundir en una situación en la cual en realidad no estamos esperando que suceda de nuevo. Al fin y al cabo, no nos queremos volver demasiado fanáticos. Olson me siguió diciendo, el Espíritu Santo es alguien impredecible y a nosotros los evangélicos conservadores nos ha llegado a encantar que las cosas sean predecibles. No queremos grandes sorpresas, no queremos abrirle la puerta a algo que realmente nos sorprenda porque no lo podemos controlar. Muchos no están convencidos en lo más profundo de su alma de que Dios esté hoy en día sobrenaturalmente activo. Todo lo que nosotros esperamos que suceda en nuestros tiempos, cuando proclamamos a Jesús y su resurrección, es que las personas asientan con un delicado movimiento de cabeza para luego irse a sus casas para vivir como si en realidad no fuera cierto, porque no esperan que sigan sucediendo milagros, no esperan que Dios haga cosas que sean inexplicables. Eso haría que su vida fuera impredecible. Me detengo un momentitito por acá solo para destacar lo que está diciendo Lee Strobel en cuanto a la conversación con Corso, ¿verdad? Lo que realmente están tratando de decir es que a veces en las iglesias podríamos conformarnos con que la gente salga con una porción de la Biblia, con un principio importante, pero a veces no les estamos trasladando la fe necesaria, invitando a pensar en que pueden suceder cosas fuera de lo natural, fuera de los esquemas que nosotros hemos creído. Esto es importante porque va a servir como para generar tensión y él mismo la vuelve a resolver con todos los comentarios. Sirve como corolario, precisamente. Así es, exactamente. Para el debate. Esa es la palabrita que no se te venía, mira. Corolario. Está la cosa. Corolario. ¿Cómo la ves? Voy a aprender algo nuevo. Por favor. Bueno, sigamos. Hay una gran cantidad de personas que se sienten más felices cuando viven de una manera predecible, en lugar de esperar que Dios haga cosas poco usuales en su vida. Oyen hablar de la actividad sobrenatural y los milagros que están sucediendo en África y dicen, bueno, alabado sea Dios. Pero lo que no dicen es esto. Me siento muy contento de que esas cosas no pasen aquí. Sería algo escalofriante. Y antes de seguir, yo quiero agregar eso porque creo que hay que discutirlo. Porque si bien es cierto, los Estados Unidos es una sociedad racionalista y secular donde se creen, citando la frase de Protágoras, que el ser humano es el arquitecto de su propio destino, mi preocupación es que la iglesia tenga un discurso secular donde solamente formemos buenos ciudadanos para la semana y no tengamos un aspecto profundo de la perspectiva de lo sobrenatural. Entonces, por eso autores como Craig Rochelle hablan de un cristianismo secular, cuando realmente perdemos el verdadero enfoque de lo que implica la fe. No solo son normas cívicas, son normas del reino para transformar integralmente al ser humano, en espíritu, en mente y en alma. Buenísimo. Y por eso Lee Strobel continúa diciendo, esto se hace obvio en nuestra forma de reaccionar cuando alguien se enferma. Por supuesto, oramos por la persona, pero ¿qué pedimos? Que Dios la consuele en medio de sus sufrimientos, que Dios guíe las manos de los cirujanos, que Dios les dé a los médicos sabiduría y discernimiento. Lee Strobel se pregunta, ¿qué falta aquí? Que le pidamos a Dios que sane sobrenaturalmente a esa persona. Oramos a lo seguro. Sí. Esta observación de Olson me hizo recordar lo que sucedió en el año 2012 cuando Leslie me encontró inconsciente en el suelo de nuestro dormitorio. Me llevaron a la carrera en ambulancia al hospital donde un médico me dijo después de que desperté, usted está a un paso del coma y a 2 pasos de la muerte. Estaba sufriendo una grave hiponatremia, eso es una baja en el sodio del cuerpo. Una rápida disminución, dice, del sodio en la sangre que estaba haciendo que las células de mi cerebro absorbieran agua y se inflaran, se expansionaran dentro de los restrictos límites de mi cráneo. El pronóstico, si no me trataba ese padecimiento, era una confusión mental, alucinaciones, confusiones, coma y finalmente la muerte. Mientras me sometía a un tratamiento urgente durante varios días, fueron llegando sucesivamente varios amigos para orar por mí. Pongan atención a esto.
muchos de ellos hicieron exactamente lo que dijo Olson. Oraron por la sabiduría de los médicos y por mi fortaleza. Y yo les agradecía grandemente ambas cosas. Pero muy pocos llegaron para pedirle a Dios de una manera directa, valiente, ahí está la clave, y sincera, que me sanara de una manera sobrenatural. Hay gran cantidad de creyentes que hemos aceptado la idea de que la oración no cambia las cosas. Estamos tratando de superar la vergüenza de nuestro pasado. Estamos muy conscientes de la versión que Hollywood ha hecho de nosotros. El predicador excéntrico, el sanador de fe falso, el predicador itinerante, hipermotivado, el hipócrita codicioso. Queremos huir de esas descripciones. Queremos que nuestros vecinos nos vean como personas normales, que no somos muy diferentes a ellos. Estamos desesperados por encajar en el grupo. Así es como nos divorciamos de lo sobrenatural, dice Lee Strobel, porque al mundo le parece algo extraño. Así es. Queremos demostrar que somos personas cultas y refinadas, que no somos crédulos ni supersticiosos, que no somos los fanáticos exagerados que ven nuestros vecinos en la televisión. Casi se podría predecir por la marca de los autos que hay en el estacionamiento lo que cree una iglesia. Cuanto más prósperos y educados seamos, más posibilidad hay de que sustituyamos el poder de la oración por nuestra propia inteligencia o nuestros propios logros. Ese es el poder seductor que tiene la prosperidad. Hace que nos apoyemos menos en Dios. Pensamos que lo tenemos todo bajo control. Ahora escuche esto. Dice el autor, muchos no creen realmente en lo sobrenatural hasta que el médico les dice, usted tiene una enfermedad mortal. Recordé mi propio caso, dice Strong, tendido en la cama del hospital cuando se me dijo que podía estar enfrentando la muerte. Y me sentí desesperadamente vulnerable y mucho más dependiente de que Dios me rescatara. No queda duda alguna, los momentos así nos arrancan nuestra autosuficiencia y nos dejan frenéticamente desesperados por recibir un toque sobrenatural y directo de Dios. En una encuesta nacional que realicé para este libro, los datos señalaban que cuanto más elevados fueran el nivel de estudios y los ingresos de una persona, menos probable era que creyera que Dios había intervenido en su vida de una manera sobrenatural. Cuando se les preguntó si alguna vez había tenido una experiencia que solo se podría explicar como un milagro de Dios, el 41% de los que tenían un nivel de estudio secundario dijeron que sí, comparados con el 29% de los graduados universitarios. Más de 43% de las personas que ganaban menos de $50,000 al año decían haber tenido una experiencia así, comparadas con el 29% de aquellas cuyos ingresos eran de $100,000 o más. Y termina entonces este segmento diciéndonos cuanto más acaudalados nos volvemos y más estudios tenemos, menos cómodos nos sentimos con lo milagroso. En realidad sentimos que no lo necesitamos. Nos va bastante bien en la vida y al fin y al cabo somos triunfadores. No necesitamos milagros. Hasta que un día los necesitamos. Y ahí todo cambia. Impresionante lo que nos está posteando entonces aquí el autor y nos está invitando a meditar. Y realmente a mí me hizo pensar ayer muchísimo en este segundo segmento porque de alguna manera creo que sí, es bien valioso lo que el racionalismo y el naturalismo ha aportado, ¿verdad? A la cultura, a la sociedad, pero lo complejo es cuando eso empieza a ser nuestra forma de vida. Y yo sé que aquí nos va a explicar un poco mejor Gonzalo, y no quiero pasármelo llevando ahí. Como corolario estás haciendo eso, ¿no? Sí, va a ser sí, exactamente. Pero realmente creo que es importante evaluar la posibilidad de que nosotros estemos incluyendo esa, de alguna manera, ese escepticismo en nuestra forma de vida. Porque una manera de vivir podría ser decir, bueno, no, eso no va conmigo y definitivamente no tengo fe para nada y así vivo, ¿verdad? Y la búsqueda de la verdad va a ser a través de la razón y el naturalismo tiene que ver con las experiencias, de cómo la naturaleza rige la verdad y se acabó el asunto, ¿verdad? Sin embargo, donde a mí me golpeó bastante, me afectó bastante la lectura ayer, fue desde la perspectiva hasta donde dentro de la iglesia nosotros mismos podríamos estar asimilando estos conceptos.
y de alguna manera estar secularizando nuestra relación con Dios. A mí me dejó pensando. Sí. Bueno, yo lo que agregaría a esta premisa que tú estás exponiendo es particularmente lo que más ha influido en los Estados Unidos y ahora nuestra cultura occidental es la mentalidad del Círculo de Viena. En el Círculo de Viena, los grandes científicos llegaron a concluir de que solo creo lo que puedo probar. Y los milagros están dentro del campo de lo sobrenatural y lo que no se puede medir en el espacio y en el tiempo es carente de sentido, es magia, es superstición, es leyenda, es mito. Y sin embargo, aunque tenemos obras como la de Richard Dawkins, Sam Harris, Hitchens, que tienen como propósito devastar el mensaje de cristianos, no es menos cierto que una buena parte de ellos hoy por hoy apelan por lo menos a la moral cristiana, como el caso de Richard Dawkins. O podemos decir de Emil Cioran, que particularmente al haber experimentado el fallecimiento de un ser querido, se hizo la pregunta si existirá la posibilidad de un diseñador que controle estos aspectos que la naturaleza y la ciencia no puede controlar. Es más, no solo estamos hablando de sanidad física, estamos hablando también de sanidad del alma. Por eso Steve Jobs, cuando se encontraba con Yo-Yo Ma, y ella estaba interpretando el Stradivarius de 1732 de Juan Sebastián Bach, él dijo que esa es una gran evidencia a la hora de escuchar a Bach de la posibilidad de que exista algo o alguien. Entonces, la gran pregunta es, querido amigo, ¿en quién estamos confiando? ¿Realmente ser científico implica negar los hechos sobrenaturales? A Dios no se le puede poner en laboratorio porque a Dios se le cree por fe. Y eso es lo que nos hace falta en este mundo, en un mundo lleno de violencia, en un mundo donde hemos sacado a Dios de la escena cultural, en un mundo donde tristemente, recuerde lo que dice la Escritura, no matarás, y las balas están rondando cada día por las escuelas de nuestros hijos. ¿Qué ha implicado sacar a Dios de la escena histórica, cultural, social? Pues bueno, vale la pena pensar si los científicos tienen razón de solo creo en lo que pruebo o existe la posibilidad de que en Dios podamos experimentar un milagro no solo de salvación, sino también de sanidad del alma. A mí esta lectura la verdad es que sí me dolió, porque cuando dice que oramos que Dios consuele a la gente, oramos que Dios guíe a los médicos, oramos que les dé sabiduría. Dije yo, Señor, así han sido mis oraciones. De verdad, siendo bien honesta delante de ti, porque al final a Él no le podemos esconder nada. Yo he sido esta, y tal vez yo en lo privado sí oro y le digo, Señor, declaramos, creemos, no sé qué, pero cuando tengo la oportunidad de orar por alguien, mi fe es, Señor, acompáñalo, ¿verdad? Dale paz, dale. Y esto me confrontó mucho porque hace muchos años tuve el privilegio de ir a un viaje misionero a Uganda. Y yo me recuerdo, ahí sí oramos por lo que no había orado yo toda mi vida, cantidad de cosas condensadas, ¿verdad? O sea, todo el día es estar orando y traían una tras otra persona. Y creo que lo más increíble de esa experiencia fue ver cómo muchos eran sanados, pero no todos eran sanados. Y eso me hizo entender a mí que no dependía de mí y que mi rol era orar y declarar la voluntad de Dios o declarar lo que yo consideraba que era la voluntad de Dios. Pero Dios iba a hacer lo que Él quisiera en la vida de cada persona. Pero no sé en qué momento entre ese tiempo en mi vida y el presente fui diluyendo mi fe. ¿Y cómo llegué yo a la conclusión? Porque yo decía ahorita ayer que leía esto, bueno, es que yo digo a veces, es que si yo oro muy valiente por sanidad y la gente no se sana, la gente va a creer que Dios no escuchó la oración o que Dios no estaba o que Dios no lo amaba suficiente. O crear falsas expectativas. Y entonces digo yo, ¿en qué momento yo decidí que yo era el escudo de la gente para protegerlos de Dios? Ajá, mi labor no debe ser pensar qué va a pensar, qué va a sentir, sino preguntarle, Dios, ¿qué quieres que ore? ¿Qué quieres que declare? ¿Cómo puedo ponerme de acuerdo contigo y tal vez ayudar a esta persona a tener fe? ¿Verdad? Porque a veces nuestro rol es solamente ser agarrarles la manita y acompañarlos en la fe a creer que Dios puede hacer un milagro. Pero ¿por qué yo decidí diluir mi fe para protegerlos? Interesante todo lo que decís, fíjate, Mafi, porque sí nos hace pensar qué fe es la que tenemos nosotros, ¿verdad, amigos? ¿Qué fe es la que nos mueve? ¿En qué fe vivimos? Dice Mafi, ¿en qué momento perdí la fe? Yo pensaría que en el momento en el que nosotros pensamos que no la necesitamos, porque estamos muy bien, como dice el autor, ¿verdad? O sea, no nos hace falta nada materialmente, podemos comprar lo que queremos, podemos comprar la salud, pues, porque tenemos un buen seguro médico,
porque si nos hace falta nos vamos a otro país. O sea, ¿en qué momento nosotros dejamos de vivir esa fe? Yo creo que en el momento en el que no vemos los milagros como algo diario, cotidiano en nuestra vida. Solo despertarnos y despertarnos sanos. Es un milagro. Sí. Tener unos huevitos calientes recién hechos en nuestra mesa. Es un milagro porque hay gente que no lo tiene, ¿verdad? Entonces, nuestra vida en general, queridos amigos, es una vida de milagros. O sea, que nuestros hijos vayan al colegio y regresen completos, sanos, es un milagro. Entonces, cuando nosotros dejamos de ver que toda nuestra vida realmente se desenvuelve en algo sobrenatural, ahí es donde empieza a disminuir el asunto. A mí yo hice como varias apuntes aquí, pero creo que sin decir mucho más, les puedo decir lo que yo saco de este segmento es, mientras más necesidad haya, más milagros vamos a vivir. O sea, mencionaron África. ¿Por qué en África suceden esas cosas, verdad? ¿Y por qué no suceden tanto en Estados Unidos? Porque en África hay mucha necesidad. Porque la necesidad los hace agarrarse de lo único que se pueden agarrar, porque no tienen otra, ¿verdad? Entonces, cuando nos vienen pruebas a la vida, queridos amigos, cuando nos viene enfermedad, necesidad, pérdida de un ser querido, como cuando murió mi mamá, me recuerdo, yo me peleé con Dios en eso. Esos son los momentos que Dios utiliza para acercarnos de nuevo a su vida sobrenatural. ¿Verdad? Entonces, solo yo les digo, miren, cuando usted antes de poner los pies en el piso, cuando usted amanezca, diga gracias por el milagro de la vida y el milagro de la salud, y empezó a vivir una vida sobrenatural. Y formar el carácter y llevarnos a Jesús. Ese es el propósito que leímos particularmente en el texto bíblico. ¿Y saben qué? Teológicamente hablando, al final del día, la decisión la tiene Dios. Pero eso no implica que nosotros, como dice Lee Strobel, no vamos a orar puntualmente por algo. Señor, oramos. Este es el anhelo de nuestro corazón por una sanidad genuina. Y Dios se agrada de eso. ¿Por qué? Porque pidamos y Él nos dará. Y pidamos con fe, no dudando como la onda del mar que va de un lugar a otro. Sabemos que Dios es soberano, es omnipresente y omnipotente, y Él tiene la decisión final. Y todo lo que Él decida es para bien del ser humano. Forma el carácter, la prueba produce paciencia, nos ayuda a invitar a poner toda nuestra confianza en las principales virtudes del cristianismo. Pero no nos olvidemos que un milagro, al final del día, nos lleva a Él, al autor y consumador de la fe. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y solo quiero agregar algo muy puntual porque generalmente ponemos nuestra mirada en países, en continentes como África y Asia, donde vemos los hechos portentosos de los milagros de Jesús. Y cuando vemos los Estados Unidos, muchos no oran por un milagro porque creen que el progreso es la sustancia de su vida. Sin embargo, el precio del progreso hoy por hoy está trayendo graves consecuencias. Padres de familia piden un milagro para que sus hijos vuelvan a la fe. Padres de familia piden que baje y se reduzca la violencia. El progreso sin fe es la ruina del alma. Y por eso, Señor, yo quiero orar particularmente, porque tú has puesto en mi corazón orar por esos padres de familia que saben que están perdiendo a sus hijos por este mundo narcisista, racionalista, supuestamente en la era científica donde todo lo podemos solucionar por medio de la ciencia. Y sin embargo sabemos que las grandes preguntas que nos hemos hecho como seres humanos están mucho más allá de cualquier tipo de acto científico. Está en el ámbito de lo sobrenatural, en el ámbito de la fe. Yo te pido, Señor, que aviven nuestra fe, que nos des discernimiento y sabiduría para saber cómo pedir. Y particularmente oramos que en la medida de esa fe tú puedas responder las peticiones de los corazones de toda esta comunidad de Vaya con Dios. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a un breve corte y seguimos con la última parte de Vaya con Dios. Vaya con Dios. Dice la teología que se va filtrando. Olson, siempre historiador teológico, tiene una teoría acerca de la forma en que la subcultura evangélica se ha vuelto más secularizada y menos sensible a lo sobrenatural. En otras palabras, estamos viviendo la influencia de pensadores del pasado de los cuales nunca hemos oído hablar. Y es aquí donde resalta a Schleiermacher, el padre de la teología liberal. Fue el cristianismo lo que Copérnico a la astronomía, Newton a la física, Freud a la psicología y Darwin a la biología. Con esto quiero decir que fue el pionero, el pensador que los teólogos posteriores no
pueden pasar por alto. ¿Ya lo habías oído? Sí, lo he leído y lo he estudiado. Y escribí sobre él también. Slayer, Muy bien. fíjate, yo en mi vida lo había oído. Sí, yo tampoco. Él y Baruch Spinoza, dice, fueron decisivos en el crecimiento del naturalismo metodológico. No sé qué es eso, tal vez después nos explica Claro por que aquí mi amigo. Naturalismo metodológico, dice, el cual afirma que la manera correcta de llevar a cabo toda una investigación seria es centrarse en las explicaciones naturalistas para dar cuenta de un fenómeno, excluyendo con esto lo milagroso, ¿verdad? Esa es la cosmovisión típica de la ciencia. De manera que niega la posibilidad de los milagros. Esta filosofía decía que si sucedía un milagro tenía que haber formado parte del plan universal de Dios desde el principio. Estaba determinado antes de tiempo que se produjera. No podía ser una respuesta ante algo nuevo que se produjera y por tanto en realidad no es sobrenatural. Schleiermacher, diría, pero con más acento diría Gonzalo, ni siquiera creía que Jesús fuera Dios encarnado, según lo que dice Lee Strobel, en ningún sentido tradicional. Trató de hacer que todo el cristianismo se basara en experiencia, pero no en una experiencia sobrenatural. Así la fe queda interiorizada, dice acá nuestro amigo. Esto se ha ido infiltrando en las iglesias de hoy. En general, las personas interiorizan a Dios y la relación que tienen con Él. Eso significa que Dios actúa en nuestro estado consciente y en nuestra vida interior, pero no en el mundo exterior. Nuestro interior es el lugar donde Dios está. La ciencia puede explicar todo lo que hay fuera. De esa manera, la religión queda reducida a dos esferas, la espiritualidad y la ética. Solo una pequeña aclaración. Sí. Creo que lo que está tratando de decir Lee Strobel acá es que bajo esa perspectiva, entonces nosotros podemos interpretar. Cuando él habla de interiorizar la fe, lo que está diciendo es, hacemos nuestra la fe, pero desde nuestra perspectiva. Entonces ahí hay una pequeña o grande alteración que nos puede producir estragos. Y continúa diciendo, yo tuve una experiencia muy profunda en la cual Dios me habló. Su voz no me llegó de una manera audible, pero lo que me dijo fue totalmente claro. No era lo que yo quería oír, pero hice lo que me dijo y pasaron cosas extraordinarias. Sin embargo, cuando tuve esa experiencia, quedé totalmente estupefacto. Si no hubiera crecido en una iglesia donde es normal que un cristiano oiga a Dios, no sé cómo habría reaccionado. Tal vez habría dicho, bueno, eso solo fue un traspié de mis ondas cerebrales. Olson sabe acerca de este tipo de intervenciones sobrenaturales en su propia vida, y esto gracias a una experiencia que él mismo cuenta. Y dice, mi madre falleció a los 32 años de daños del corazón causados por la fiebre reumática. Yo tenía entonces solo 2 añitos. A los 10 años contraje una faringitis y me enfermé mucho. Mi familia creía que Dios sana por medio de la oración y los médicos eran un último recurso para ellos. Pero me llevaron a un osteópata que me recetó penicilina. Mi madrastra tiró la receta a la basura. Ella me dijo, no creo que necesites esto realmente. Bueno, una semana más tarde se me desarrolló una fiebre reumática como la que había pasado a mi madre. Como le había pasado a mi madre. Estuve enfermo, entrando y saliendo de los hospitales por 3 meses. La fiebre reumática ataca las válvulas del corazón. La mayoría de los pacientes terminan necesitando una operación para reemplazarlas, algo que aún no existía cuando falleció mi madre. Recuerdo que los ancianos de la iglesia fueron a la casa, me impusieron manos, me ungieron con aceite y oraron por mí. Y aquella oración no fue nada superficial. Más tarde fui a mi examen semanal y el médico me dijo, yo no oigo ningún soplo en el corazón. El médico dijo que era impresionante. Luego dijo, no oigo nada. Y la prueba de sangre para ver el nivel de inflamación comprobó que todo estaba normal. Hasta este día no tengo ningún daño en las válvulas del corazón. Voy cada año al cardiólogo para que me revise y siempre me dice lo mismo. Su corazón no tiene reuma. Yo creo que Dios me sanó, dice. No sé de qué otra manera lo podría explicar. Sin embargo, también Dios obra por medios naturales. Él espera que nosotros hagamos uso de los dones que nos ha proporcionado, como los medicamentos y la tecnología.
De lo contrario, eso sería como esperar que cayera maná del cielo cuando hay una tienda de víveres en la esquina. Las clases de Olson en Baylor atraen a estudiantes del mundo entero, incluso países del tercer mundo. Cuando esos estudiantes de África y Asia ven el movimiento evangélico occidental por primera vez, dicen, esto no es nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo en África está rodeado de guerra espiritual. No lo podemos desechar diciendo que es superstición. Dios interviene realmente y hace cosas maravillosas, pero no vemos eso aquí. Pensamos que se debe quizás a su prosperidad, su individualismo, su materialismo y su falta de fe en el mundo espiritual. Con lo que se están refiriendo a lo sobrenatural, dice aquí el autor. Olson me contó acerca de una ocasión en que invitó a un sacerdote católico de Nigeria para que les hablara a sus estudiantes. Él no quiso hablar acerca de la doctrina católica, quiso hablar acerca de los milagros. Durante 1 hora y 20 minutos estuvo hablando acerca de las actuaciones sobrenaturales de Dios en Nigeria. Los estudiantes estaban fascinados, no lo podían creer. Hay quienes dicen que la razón por la cual abundan tanto los milagros en África y en otros lugares del tercer mundo es porque ese es el frente delantero del Evangelio. Sin embargo, nosotros necesitamos lo sobrenatural, tanto como lo necesitan en China. Con demasiada frecuencia pensamos que solo necesitamos de la apologética, de las evidencias, los debates y las discusiones para propagar el Evangelio aquí, en vez de pensar que necesitamos ver a Dios haciendo una obra sobrenatural. En muchas ocasiones no queremos hacer oraciones valientes que piden milagros extraordinarios porque no queremos quedar avergonzados si no se produce una respuesta. Cuando Dios nos responde de la manera que esperamos una oración, creo y me recuerdo que Dios es soberano, no es arbitrario. Él sabe lo que está haciendo. Cuando no responde a nuestras oraciones como nosotros queremos, es posible que haya detalles particulares acerca de esa situación que simplemente nosotros no comprendamos. Tenemos que alejarnos del intento de explicar por qué una persona determinada no ha recibido sanidad. Eso es asunto de Dios. Todo lo que nosotros sabemos es que Él nos dijo que oremos por la sanidad de los enfermos, por lo que debemos ser obedientes, ya que no todos los milagros consisten en sanidades espectaculares de enfermedades incurables. No todas las intervenciones sobrenaturales son tan estremecedoras como que alguien sea resucitado de entre los muertos. Es más frecuente que Dios nos hable con susurros delicados o que disponga los sucesos cotidianos de una manera tal que le envíen un mensaje de aliento, corrección o esperanza a alguien que lo necesita con toda urgencia. Son muchos los cristianos que experimentan estas indicaciones, entre comillas, o impresiones también, entre comillas, sutiles e inaudibles procedentes de Dios, pero muchas veces prefieren no hablar de ellas por temor a la reacción escéptica que van a recibir. Y así es como mejor se quedan callados, avergonzados por lo sobrenatural. Yo sigo creyendo que Dios les habla hoy a los suyos. Al decir que Dios habla hoy, aparte de las Escrituras, no me estoy refiriendo a una inspiración y una autoridad al mismo nivel de las Escrituras, o mucho menos que esté por encima de la Biblia. Es necesario probarlo todo con la palabra de Dios, con la Biblia, para determinar su validez. Creer que Dios sigue hablando hoy, creer que Dios sigue haciendo milagros delicados y suaves, por decirlo de alguna manera, o milagros extravagantes y asombrosos, es un motivo para celebrar y compartirlo con los que no tienen esperanza, en lugar de ser un motivo para sentirnos avergonzados. Impresionante lo que nos está describiendo acá el autor Lee Strobel, porque nos deja pensando. Realmente, como les decíamos, a todos nos impactó ayer, de alguna manera, la prelectura de lo que vamos a exponer hoy por acá, y nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas, pero yo quiero lanzarle una pregunta personal y directa a Gonzalo. Bueno, aparte, 2 preguntas. Una que no la quise hacer en el momento, pero en el primer segmento decías que no te recordabas de algo, ¿verdad? Es primera vez que escucho una confesión pública de esa naturaleza. No, son bromas. No quise decirlo en el momentito porque te iba a bajar Lo que dijo Asdrúbal es que como estoy avanzando en edad, mis hipocampos se van reduciendo. Está excelente. Eso que lo escuche Carol porque le va a servir después de herramientas. Carol, su esposa. No, pero ya hablando en serio, Gonzalo, ¿cómo has experimentado esta parte? Digamos, yo conozco de tu vida y todos hemos escuchado de tu inclinación al conocimiento, al racionalismo,
¿Cómo has experimentado esta parte? Bueno, particularmente yo me identificaba con Friedrich Schleiermacher. Ahora, Schleiermacher es hijo de su época, un ambiente donde ha surgido el racionalismo, un ambiente donde a partir de René Descartes ha cambiado la cosmovisión de entender el mundo, donde la revolución científica ha ido reemplazando ciertas explicaciones que se habían dado en los fenómenos de la naturaleza, donde todo se le atribuía a las deidades o al Dios mismo creador. Y entonces eso hizo que particularmente Schleiermacher comenzara a dudar, por ejemplo, de los milagros de Jesús, porque racionalmente no se puede explicar algo que está fuera del mundo natural, no se puede explicar el nacimiento virginal del Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo, no se puede explicar mucho menos la resurrección, porque son actos que escapan al mundo de la comprobación científica en plena revolución, tal cual como lo he mencionado, de las ciencias. Entonces, Schleiermacher, que es el padre del existencialismo y del sentimentalismo, él dice que al final del día se debe creer, y si eso te hace sentir bien, aunque no sea verdadero, está bien. Entonces es un escéptico. Y ese escepticismo es parte de mi vida. Yo particularmente vengo de esa tradición donde lo que tengo que aprobar, lo tengo que comprobar. Es decir, pienso y después existo. Pienso, compruebo y después veo si realmente tengo fe para ello. Y sin embargo, al final del día eso no llenaba mi mente, mi corazón. Yo seguía teniendo un vacío profundamente existencial. ¿Por qué? Porque esa realidad científica no respondía a las grandes preguntas que yo me he hecho a lo largo de toda la historia de mi peregrinar. Y por ello, la fe en el Jesús de los milagros se ha constituido para mí en un punto de partida hoy por hoy, porque he podido tener esa experiencia y esa conversión de ver y de probar, inclusive, Dios me ha permitido eso, de que los milagros son una prueba fehaciente de algo que está más allá que mi persona. Gracias, Gonzalo. Gracias por abrir tu corazón y tu entendimiento y la perspectiva completa que nos das. Mafi, su turno. Yo creo que ustedes? Gonzalo dijo la clave de todo. Cuando has vivido un milagro, no puedes negar que hay milagros. O sea, media vez uno los vive y cuando uno los vive y los empieza a ver, los encuentra en todo. A mí me gustaba como Ricky nos decía que a veces damos por sentado muchos milagros, ¿verdad? Y justo a mí la semana pasada me pasó, se me quedó el carro en un centro comercial y yo, ¡ala, Dios mío, qué voy a hacer! Y todo el mundo que yo conozco estaba de viaje. Mis suegros estaban de viaje, mis papás estaban de viaje, Yo estaba con Jorge. estaba de viaje. ¿Qué pasó? Todo el mundo estaba afuera. ¿Y sabe qué? Yo le decía, ¡ala, Señor, ¿por qué hoy? Le decía en el momento, ¿verdad? Subo a la tienda, porque estaba en la tienda que tenemos, y había alguien que conocemos de la iglesia y me dice, yo te llevo a donde tenés que ir, porque mi urgencia era ir a traer a mi hija chiquita al colegio. Íbamos en el carro y entonces me dice, Jorge, mi hermanita te puede ir a traer después al colegio para llevarte a la casa. Y así todo se fue dando, ¿verdad? Y le digo, Señor, me pasó esto cuando no había nadie para que yo viera que tú cuidas de mí. Entonces, si vemos los milagros en todo, podemos decir, ala, ¿por qué todo lo malo me pasa? O podemos ver cómo Dios nos rescata de todo. Y entonces vemos los milagros todos los días. Tu turno, Ahora, don Ricky. yo voy a decir algo que he querido decir en todo el programa, pero como No no te se dio dejamos. la oportunidad lo voy a decir porque es como el balance en este sentido de los milagros también. No podemos ser todo milagros, no podemos ser toda cabeza y toda lógica, ¿verdad? Dios nos llama a un balance. Lo que sí, mi mamá me repetía esto, me decía, Ricky, nosotros tenemos un Dios sobrenatural. Pedile a Dios experiencias sobrenaturales. Ok, ahora voy a esto, y es, con respecto a nuestra vida, queridos amigos, Dios nos ha dejado la capacidad y el poder del Espíritu Santo para vivir una vida de tal manera que no necesitemos ciertos milagros. Te lo explico. Y es porque si nosotros somos descuidados con nuestra salud, si nosotros no nos alimentamos bien, no hacemos ejercicio, no dormimos bien, vamos a tener consecuencias naturales, normales de ese descuido. Y luego queremos pedirle a Dios un milagro, ¿verdad? Queremos pedirle a Dios que nos sane de una cirrosis después de que nos llevamos 45 años tomando licor, ¿verdad? Queremos pedirle a Dios que nos sane de una diabetes después de que estuvimos con sobrepeso 35 años. Entonces, miren, el balance es que Dios nos ha dejado las herramientas y la educación necesaria para decirnos, miren, ustedes, yo les dejé el poder del Espíritu Santo que se llama dominio propio, ¿ok? Tengan dominio propio para que no necesiten pedirme un milagro cuando tengan 65 o 70 años.
Porque ahí está el balance en el asunto de que yo oré por mi papá y no se sanó. Sí, pero tu papá vivió de alcohólico 38 años, ¿verdad? Entonces, no es que Dios no lo haya querido sanar, era una consecuencia natural de una vida fuera del control, del balance y de la voluntad de Dios. Entonces, esto quería decir, porque yo encuentro que hay personas que se pelean con Dios porque Dios no les hizo el milagro de que se sanara aquí o allá, cuando era solo una consecuencia natural, normal de haber llevado una vida que no tenía el fruto del Espíritu en ella. Sí, yo también quería agregar algo muy puntual. No se olvide nunca que el milagro es un medio. El fin es Cristo. El milagro te debe llevar a confiar, a tener fe y a depositar esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, también evaluemos nuestras motivaciones. Yo no estoy diciendo con eso que Dios no actúa, no estoy diciendo con esto que no hay milagros. Lo que estoy diciendo es que al final del día nuestra motivación es llevarnos la motivación más bien del milagro es llevarnos a Jesús. Y yo quiero destacar algo de lo que están diciendo mis amigos, y es que realmente a lo que nos ha estado llevando el contenido, y creo Dios mismo, es entender que necesitamos incluir a Dios en todo lo que hacemos. Cuando nosotros incluimos a Dios en todo lo que hacemos, empezamos a tomar decisiones más sabias, lo que decía Ricky. Empezamos a tomar decisiones que incluyen e involucran otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Como las disciplinas personales. Y no me refiero únicamente a disciplinas espirituales, sino disciplinas como las que mencionaba aquí nuestro buen amigo, el doctor, en esta mesa, ¿verdad? El doctor Marroquín. Pero por otro lado, también es importante entender que dentro de esa sobrenaturalidad de Dios de la que hablaba la mamá de Ricky, tenemos que entender que Dios no tiene un límite en el sentido de lo que Él puede hacer. Me refiero a lo siguiente, que muchas veces nosotros podemos llegar delante de Dios y pedirle a Él que obre de X, Y, Z, cuando realmente Él puede tener muchas maneras más en las cuales obrar. Y es importante porque a veces yo me he visto pidiéndole a Dios que haga exactamente ABC, ¿verdad? Cuando Él tiene D, E, F, ¿verdad? Y maneras sorprendentes de hacerlo. ¿Qué tal si, para ir cerrando este tiempo entonces, y el programa que ha estado riquísimo, oramos y le pedimos a Dios que intervenga y nos ayude a tomar decisiones sabias, a entender que Jesús nos quiere cerca de Él y que le conozcamos fervientemente y vivamos con Él unidos siempre. Y ahí experimentamos esa vida sobrenatural y experimentemos también la toma de decisiones sabias que nos puedan evitar complicaciones todavía más severas. Oremos juntos y digámosle, Dios, te necesitamos profundamente. Y así como lo hizo Jairo, te buscamos a ti hoy, te buscamos con humildad. Te venimos no a exigir ni a pelearnos contigo porque no has obrado, no has hecho como hemos querido. Venimos a buscarte, a reconocer que te necesitamos y a depositar toda nuestra fe en ti, con fervor, con fe, con paciencia, esperando que tú puedas resolver, que tú resuelvas en el tiempo que tú quieres, pero por sobre todo a disponernos delante de ti. Te reconocemos como Señor Jesús y ponemos ante ti toda necesidad, toda petición, toda situación que estemos viviendo, creyendo que tú puedes intervenir poderosa, sobrenatural y palpablemente. Gracias por tanto. Queremos vivir viendo esos pequeños y grandes milagros en nuestras vidas. Esto oramos en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Amén. En 5 segundos quiero decir esto puntualmente. No se olvide nunca que para los que depositan su fe en Jesús, la muerte no es el fin, es un milagro. Es un milagro. Pues le invitamos, no se pierda mañana la continuación de este programa y la lectura de El caso de los milagros de Lee Strobel. Por hoy no va más, no vaya solo ni mal acompañado, vaya con Dios. El Señor le bendiga. Con Dios.